Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. El mar, ya lo vimos, ya hablamos sobre él. Una bestia gigantesca que domina la tierra, oculta secretos y alberga miles de lágrimas y gritos. Entonces, no es para menos que una de las fobias más comunes de las personas es precisamente la talasofobia, es decir, el miedo extremo al mar abierto, al océano, pues la sensación de ansiedad y ahogo, así como la preocupación y los pensamientos irracionales, invaden el cuerpo que, sin importar si se encuentra en un espacio relativamente seguro, se siente consumido por la inmensidad oceánica. Y así, inicia una serie de comportamientos como resultado de la evitación del miedo. Surgen respuestas de escape, búsqueda de salidas o distracciones para no estar en contacto con el mar. Se busca una explicación, un porqué que haga más sencilla la experiencia con el cuerpo temido. Sin embargo, no hay una prueba que permita saber más acerca de la sensación que se está viviendo. Puede ser respuesta a un miedo inculcado socialmente, a un aprendizaje basado en la observación o una experiencia traumática. Basta con ponerse en situación para consumirse por el pánico, con un solo suspiro, con la fugacidad de la imaginación. Viajamos en un barco acompañados por nuestros amigos más cercanos. Estamos en la escuela secundaria, en esa época en la que la convivencia con otros y la búsqueda de aventuras son el motor del alma. Vamos rumbo a un paraíso afrodisíaco donde disfrutaremos de las esperadas vacaciones luego del estrés de los exámenes. Somos niños otra vez. Durante el recorrido en el ferry, cantamos y bailamos las canciones del momento hasta que de la nada nos sacudimos en nuestros lugares. Parece que algo no va bien. Nos sentimos mareados. Todo se empieza a escuchar distorsionado. Hacen múltiples llamados a la calma, pero nadie está fuera de sí. Al contrario, parece que todos, incluyéndome, están pensando en aquello que dejaron atrás, en sus padres, hermanos, abuelos, en los amigos del vecindario, en el examen nacional que aún no presentamos y en ese ir y venir de recuerdos. Un movimiento más brusco que el anterior nos obliga a sentarnos. Todo se ve borroso, como si alguien más estuviera habitando nuestro cuerpo. El agua ingresa por uno de los pasillos y parece que llena cada espacio del lugar, y es ahí, en medio de la incertidumbre y la negación, que el miedo invade nuestros cuerpos, casi con la misma velocidad con la que el barco se va hundiendo, en infinito grisáceo, sin que nadie haga nada para evitarlo. Estas sensaciones que nosotros evocamos mediante la imaginación y quizás, espero que no, desde algún rezago de la experiencia, son quizás algunas de las sensaciones que experimentaron los pasajeros del ferry Sewol, cuando en el año de 2014 sucumbieron bajo el mando del poderoso mar, ante los ojos de un país amarrado de pies y manos. Es hasta ahora uno de los accidentes más trágicos y a la vez controversiales que han ocurrido en la República de Corea. Según varios testimonios, tanto de los pocos sobrevivientes como de las mismas víctimas que alcanzaron a comunicarse con sus familiares en medio del estado de emergencia, el hundimiento del ferry Sewol era una tragedia anunciada con suficiente tiempo como para salvar a todos los pasajeros. La sensación de impotencia es constante e incrementa con los años, pues Corea se caracteriza por ser un país avanzado en asuntos sociales, culturales, científicos y tecnológicos. Sin embargo, cuando se cuenta esta historia, no es posible evidenciar esos elementos que lo posicionan como de primer mundo. Faltó esto y aquello. Había sido diferente solo si, de no ser por, las culpas saltan de un lado a otro. Pero la realidad es que esta tragedia no tocó a algunos pocos, sino a todo el país.
Es indignante y doloroso para los coreanos recordar cómo se perdieron la vida de cientos de jóvenes, cómo el agua y las costumbres culturales dejaron a la deriva a las futuras mentes brillantes del país. Esta tragedia marcó su inicio el 16 de abril de 2014, cuando el ferry Sewol parte desde Incheon, rumbo a la isla Jeju, y solo a 3 horas de llegar a su destino. Empieza toda una odisea marítima provocada por la mala maniobra del capitán, resultando en el volcamiento y posterior hundimiento del ferry. El barco se hundió cerca de la costa sureste de Corea del Sur, con 476 pasajeros a bordo, incluidos 325 estudiantes de la secundaria Ansan, ubicada en Seúl, que iban en un viaje escolar. Pocos fueron los que sobrevivieron, porque la mayoría de los pasajeros obedecieron a la orden de permanecer en sus lugares mientras el barco se hundía. Las razones de esta petición tan absurda aún se desconocen, pero la tragedia humana se llevó 304 vidas. Provocó una agitación social y política en Corea del Sur, donde las nuevas generaciones empezaron a cuestionar la cultura de la disciplina, el orden y la jerarquización que fue capaz de mermar los impulsos de supervivencia. Marcan las 8:49 de la mañana cuando, debido a errores humanos, un espacio de carga ilegalmente rediseñado y sobrecargado, una tripulación inexperta, así como un capitán desinteresado, el ferry Sewol se voltea rápidamente hacia la derecha. Los minutos posteriores al primer llamado de emergencia están plagados de incógnitas, pues los estudiantes no saben qué está sucediendo, no ubican a los profesores y el capitán no responde. Los estudiantes escuchan el primer llamado por el megáfono, pidiendo que los pasajeros se queden en sus lugares y no se muevan. Varios estudiantes llaman a sus padres para pedir ayuda y reciben por parte de ellos la misma orden. Obedece a tus maestros, no te muevas si no te lo ordenan. Años después, con voz temblorosa, los padres se arrepienten por no haberle dicho a sus hijos que hicieran lo posible por salir del barco, aun si les habían ordenado lo contrario. Siguieron pasando los minutos y se realiza el segundo llamado de emergencia, en el cual la guardia costera le pregunta a la persona que se encuentra en el ferry las coordenadas exactas para enviar ayuda. El hombre que responde no tiene conocimiento de ello, pues no es experto navegando barcos. No conoce de cuestiones marítimas y no ha encontrado al capitán desde el momento del volcamiento. Las acciones por parte del equipo de rescate estuvieron dirigidas por la nada y guiados únicamente por supuestos. Llegan al lugar donde se encuentra el ferry ladeado totalmente. A las 9:37 de la mañana, lo primero que sorprende a los rescatistas, quienes llegan en 2 helicópteros y una lancha, es que no hay señales de pasajeros en las plataformas. Con un tono de voz visiblemente enfadado, le comunican a la central que no hay nadie en la plataforma ni en el agua. Parece que la orden que le dieron al hombre que llamó de ejecutar las maniobras de emergencia fueron en vano. Mientras los helicópteros de rescate ya se encontraban sobrevolando al ferry, a los estudiantes aún se les ordenaba mantenerse en sus lugares sin moverse. Según los videos que captaron algunos de ellos y que fueron encontrados luego de rescatar los cuerpos sin vida de algunos de los que grabaron la situación en el ferry, muchos estudiantes cuestionaban la decisión. Algunos intentaban salir, pero eran detenidos por sus maestros o por los mismos compañeros que les recordaban que era una orden mantenerse allí, pues confiaban ciegamente en que el capitán y la tripulación tomarían las decisiones acertadas para salvarlos a todos. Lamentablemente, contrario a sus expectativas, a las 9:47 de la mañana, el capitán Lee Jo-seon saltó del barco a medio vestir, siendo rescatado por el guardia costero, mientras decenas de menores permanecían atrapados. El capitán escapó y trató de pasar desapercibido quitándose el uniforme para que no lo reconocieran. El reloj marcó las 9:56 de la mañana y un estudiante envió su último mensaje. Mamá, papá, el barco está muy inclinado, los extraño. A las 19, otro estudiante envió un mensaje. No se preocupen, tengo chalecos salvavidas y me estoy sosteniendo de un camarote. Estamos todos juntos aquí. A las 10:17, se está inundando. Los extraño, mamá, papá. Se está inundando otra vez. Luego de que se enviara este mensaje y ya cuando el barco se encontraba casi completamente hundido, realizaron, un poco demasiado tarde,
el llamado para que las personas abandonaran el barco. Las razones por las cuales los tripulantes ordenaron que los pasajeros se mantuvieran estáticos en vez de ejecutar una evacuación aún se desconocen. Pero más allá de eso, aun cuando estaban dejando más de 300 vidas detrás de ello, 14 miembros de la tripulación abandonaron el barco tan pronto como llegó el equipo de rescate. A las 10:35, el barco se hunde completamente y se establece una comunicación entre los rescatistas y la Guardia Costera, donde mencionan que todo el operativo fue un desastre, porque a los pasajeros no se les ordenó evacuar hacia las plataformas tan pronto el barco empezó a hundirse. Sin embargo, a las 11 del día, los medios de comunicación informaron que todos los pasajeros fueron rescatados, noticia que se reportó erróneamente, pues solo hubo 172 rescatados en total, entre los cuales habían 75 estudiantes, 3 profesores, 94 pasajeros, incluidos entre ellos el capitán y la tripulación. En la actualidad, aún hay 5 personas desaparecidas, 2 estudiantes, un profesor y un padre e hijo que viajaban de forma particular. Al día siguiente del hundimiento, llegaron los familiares, medios de comunicación y la presidenta de la época al lugar de los hechos. Cabe mencionar que la mandataria acudió de manera tardía, luego de que estuvieran contactándola por más de 7 horas y no obtuvieran respuesta. Cuando llegaron al lugar, aún faltaban 291 personas por ser rescatadas. Los padres tenían la esperanza de que sus hijos estuvieran a salvo, debido a que contaban con los chalecos salvavidas. Gracias a ellos, podían estar resguardados en alguna cámara de aire. Sin embargo, sus esperanzas fueron apagadas luego de que los rescatistas mencionaron que en situaciones como estas, los chalecos no eran suficientes, pues se encontraban atrapados en las cabinas y esto podría impedirles el movimiento. No solo fueron crudos al quitarle todo tipo de esperanzas a los padres, sino que también, bajo las órdenes del gobierno, no realizaron procedimientos necesarios o siquiera básicos para rescatar los cuerpos. Pasaron 3 meses y fueron las personas del común quienes, por sus mismos medios y sin ayuda alguna del gobierno, continuaron con la misión de rescate hasta que se les ordenó abandonar el área. En este operativo murieron 2 buzos realizando la inmersión de búsqueda, mientras que las secuelas que les dejó el accidente, el trauma que suponía rescatar 20 o 30 cuerpos de jóvenes cada noche durante 8 meses y la orden de abandonar el lugar sin terminar con la labor de rescate, llevó a otros 2 rescatistas del común a cometer suicidio 2 años después del hundimiento del barco. En una entrevista realizada algunos días antes de morir, uno de ellos mencionó brevemente cómo se sintió cuando le impidieron seguir buscando. En sus palabras se revela la impotencia de aquel que siente a los demás como propios. Las gaviotas que sobrevolaban por el mar hacían sonidos que yo asemejaba con las voces de los estudiantes, pidiéndome que no los dejara atrás. La gente se encontraba profundamente dolida por la situación y la indiferencia del gobierno de la época fue castigada con severidad por la sociedad coreana, quienes, indignados por el incidente y luego de que se destapara una olla de corrupción que involucra al presidente, realizaron por más de 5 meses diferentes manifestaciones que concluyeron la destitución y posterior captura de la presidente Park, el capitán y los tripulantes. 3 años después, en el 2017, el ferry Sewell es rescatado y entre gritos los padres exigen ver el barco, pero les niegan el paso. Los niños murieron mientras esperaban por ser rescatados. No me digan que espere. He esperado durante 3 años para llevar a mi hija de vuelta a su casa. Hicieron 12 llamados para que se quedaran donde están, gritó una madre desesperada. Y no es para menos, durante más de 3 años esperó el regreso de su hija. Los padres se encontraban desesperados por saber la verdad que el gobierno solo se empeñaba en ocultar. ¿Cuáles eran sus móviles? ¿Por qué es tan difícil responder a la pregunta del ¿por qué se hundió el ferry? Existen muchas teorías en torno a ello. Principalmente, se le atribuye el hundimiento del barco a una sobrecarga, así como una mala maniobra, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, la Guardia Costera tiene también responsabilidad, pues no desplegaron un operativo de acuerdo con las dimensiones del accidente. 7 años después,
Los culpables están pagando su condena. El capitán cumple cadena perpetua. Los tripulantes están casi por salir de prisión, pero el cargo de conciencia los acompañará toda su vida, pues como le dijo una de las tripulantes que se quedó en el barco ayudando a las personas a salir y murió en dicho acto heroico, los tripulantes deben ser los últimos en abandonar el barco. El dueño de la empresa a la que pertenecía el ferry fue encontrado muerto en extrañas condiciones, luego de que estuviera casi 3 meses huyendo de la ley. Una tragedia anunciada, una tripulación poco experimentada y apática, estudiantes que, debido a su cultura de orden y disciplina, se negaron a desobedecer las órdenes, aun cuando éstas estaban atentando contra su vida. Dejaron como resultado un debate sobre la cultura de obediencia y jerarquía en Corea del Sur, y condujo al surgimiento de una nueva generación de jóvenes críticos que no han cumplido los 20 años, pero ya están ingresando a la política y se encuentran ansiosos por aportar un grano de arena en la construcción de una sociedad menos obediente y más crítica mediante una propuesta política más humana y menos apática. Con cintas amarillas, el país conmemora el incidente. Para nadie hay indiferencia, pues año tras año, las víctimas vuelven al lugar con la esperanza de encontrar algo de lo que perdieron y de mantener viva la historia para que no se repita. Encontrarse con una brisa en la cara, un susurro del viento o cualquier tipo de señal les demuestra que aunque sus familiares ya no están, nunca los dejarán solos. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.